Bueno, siguiendo con la temática del curso, estábamos hablando en referencia del Archivo Nacional Notarial, que básicamente es un archivo electrónico de los actos y documentos de los notarios que se registran dentro de los libros de protocolo, el cual es regulado y administrado por parte del Consejo de la Judicatura. Que los notarios tienen que conservar en su poder los libros de protocolo por 5 años, cumplidos los cuales deberán remitir a la Oficina Provincial de Archivo Notarial correspondiente, que funcionará en la dirección provincial de cada Consejo de la Judicatura. Bueno, eso por parte del Archivo Nacional Notarial, brevemente lo hemos topado. Del notario suplente, ustedes saben muy bien que cada notario titular tiene que contar con un notario suplente que debe reunir los mismos requisitos que el titular para poder reemplazarlo en los casos de una ausencia temporal. Que el notario titular tiene que remitir a la dirección provincial del Consejo de la Judicatura el nombre con todos los datos para la información del notario suplente, que obviamente no puede ser su cónyuge, no puede ser un conviviente, no puede ser un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. La falsedad de los documentos o información remitida obviamente ocasiona una restitución. En la práctica, por lo general, el notario suplente viene a ser un mismo colaborador por parte de la notaría, o sea, lo tienen ahí trabajando. Y en el caso, por ejemplo, de que el notario titular pida vacaciones, asume la responsabilidad el colaborador del despacho como notario suplente. Eso en la práctica me ha tocado conocer, y tengo algunas cuantas amistades que son notarios. Ahora, muy bien, hablemos un poco acerca de las atribuciones de los notarios. Abarquemos las que más podamos por cuestión tiempo, y básicamente unas cuantas que yo he tomado respecto al artículo 18 de la ley notarial, que establece cada una de las atribuciones. Bueno, como principal atribución viene a ser autorizar los actos y los contratos que fueren llamados y redactar las correspondientes escrituras, salvo que tuvieran razón o excusas para no hacerlo. Bueno, tiene la calidad de fe pública que emiten los notarios, que con respecto a los actos deben ser autorizados por los notarios. Es indudable que se trata de los actos denominados jurídicos, es decir, aquellos actos voluntarios realizados por el hombre con la intención de crear, modificar, conservar, extinguir, transferir derechos y obligaciones. El ejemplo: contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, préstamo, testamentos, un reconocimiento de un hijo inclusive, etc. ¿no? Tantos trámites que se hacen en despachos, básicamente estoy citando algunos de ellos. La doctrina define el acto jurídico como la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho. Respecto al acto jurídico, se clasifica en unilateral y bilateral, un poco de doctrina, que son actos jurídicos unilaterales, aquellos que para formarse necesitan de la manifestación de la voluntad de una sola parte, eso por parte de unilateral. Y obviamente los bilaterales, los que requieren el acuerdo de voluntades de 2 o más partes. Parte es la persona o las personas que constituyen un solo centro de intereses, y así habrá una sola parte si es que el interés es único, y 2 si los intereses son 2, por ejemplo. Dar un tema acerca de los actos jurídicos unilaterales y bilaterales. El notario tiene la facultad para redactar escrituras, se halla en concordancia con el inciso primero del artículo 19 de la misma ley notarial, que hace manifestación de la recetar personalmente, interpretar y dar forma legal a la exteriorización de la voluntad de quienes requieren su ministerio, pero el inciso segundo del mismo artículo dice que el notario debe transcribir al protocolo las minutas firmadas por abogados en caso de que se presenten minutas, por ejemplo. Otra atribución por parte de los notarios podemos manifestar es protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a solicitud de parte interesada patrocinada por abogado, salvo obviamente alguna prohibición legal existente, ¿no? Protocolizar es el acto por el cual el notario incorpora el protocolo de las escrituras matrices y los documentos públicos o privados que el notario autoriza por mandato de la ley.
o si no, por orden de autoridad competente o a petición de parte interesada. Constituye la serie o colección ordenada de escrituras matrices autorizadas durante un año y formalizada en uno o más tomos encuadernados y foliados. Por orden judicial se pueden protocolizar los discernimientos, los autos de adjudicación de bienes, en el caso de los remates, las sentencias que declaren la prescripción adquisitiva de dominio, por dar otro ejemplo, las sentencias patrimoniales sobre los derechos reales de usufructo, uso o habitación. Por orden de autoridad competente se protocolizan las providencias de adjudicación de tierras. Antes ustedes recordarán el famoso INGA, hoy la llamada Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, que ahora ya también tiene otro nombre, que fue separado por parte de las últimas modificaciones que hubo por parte del gobierno, de esto de fusión por parte del ministerio. Pero bueno, ese es otro tema. Otra atribución es autenticar las firmas puestas ante él en documentos que no sean escrituras públicas, como por ejemplo un reconocimiento de firma de un documento traducido. Tenemos el documento original, por así llamarlo, que es un documento en inglés, y la traducción correspondiente por parte de un traductor que tiene que hacer una declaración que básicamente hace manifestación que el documento es un documento traducido del inglés a español que consta de tantos números de páginas y que trata sobre tal tema y obviamente tiene que ser firmado. Dicho reconocimiento, el notario emite un acta de reconocimiento de firma de traducción en el cual consta que el señor traductor, llamémoslo Juan Pérez, por dar un ejemplo, valida la información que está en el contenido porque es un documento que ante el notario se ha llevado de la traducción, etcétera, etcétera. Eso en el caso de dar un ejemplo práctico que yo lo he realizado de reconocimiento de firmas, en este caso puntual de reconocimiento de firmas de traducción, de un documento traducido. Otra atribución por parte de los notarios es dar fe de la supervivencia de personas naturales, como por ejemplo, la supervivencia de una persona natural es acreditada por el notario mediante una diligencia o en una escritura pública que se efectúa por el hecho de haber comparecido la persona ante el notario, ante el despacho notarial, haber verificado la identidad y no solamente verifica la identidad y recibe la información o la huella digital. Bueno, básicamente esta certificación exige el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para continuar pagando las pensiones a los jubilados o a otras personas que reciben pensión. Otra atribución de los notarios es dar fe de la exactitud, conformidad y corrección de las fotocopias y de otras copias producidas por procedimientos o sistemas técnico-mecánicos de documentos que se le hubieran exhibido, conservando una de ellas con la nota respectiva en el libro de diligencias que llevará el efecto. Esta certificación debe ser atendida por el notario únicamente cuando las fotocopias o las copias de documentos que el interesado, que la persona interesada le exhibe, sean efectuadas en su presencia conservando los originales y una copia de ellas en el libro de diligencia. Básicamente lo que se procede en este caso, que son las copias certificadas de documentos originales, se tiene que llevar el documento original y exhibirlo ante el notario, que la misma certificación de la copia que se va a proceder corresponde al mismo documento original que tiene el interesado. Otra atribución por parte de los notarios es levantar protestos por falta de aceptación, de falta de aceptación o de pago de letras de cambio o pagarés a las órdenes, que particularizando en el acto pertinente conforme a las disposiciones legales aplicables. Esto ustedes recordarán en el antiguo Código de Comercio que se estipulaba que prescribe que la negativa de aceptación o el pago deberá ser establecido por medio de un acto auténtico. Este es el protesto por falta de aceptación, por falta de pago. Eso lo estipulaba, si no me equivoco, el antiguo Código de Comercio en el artículo 452. Ustedes saben muy bien que existe un nuevo Código de Comercio vigente, pero bueno, ese análisis vendría a ser para otra capacitación.